¿Quién eres en este momento mientras cierras los ojos y el mundo exterior se desvanece? No es una pregunta capciosa, es el umbral donde comienza todo. Cada noche, sin excepción, tu conciencia se retira como la marea. Desaparece en algún lugar profundo, llevándose contigo la certeza de quién eres. Y sin embargo, algo permanece. Algo sigue tejiendo historias, moviendo emociones, creando universos que parecen tan reales como este en el que ahora respiras. Quizás ya estés tendido en tu cama, sintiendo cómo la gravedad te atrae hacia ese espacio donde la lógica se disuelve y lo imposible florece. Ese espacio que habitas cada noche, pero nunca terminas de comprender. Respira hondo. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el aire llene cada rincón de tus pulmones. Exhala. Deja que la tensión del día se escape con ese aliento. Antes de sumergirnos en este viaje, suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas ahora mismo y qué hora marca tu reloj. Queremos saber dónde están nuestros navegantes nocturnos. Esta noche exploraremos una pregunta que los filósofos, los neurocientíficos y los poetas han perseguido durante milenios. ¿Qué sucede con tu conciencia cuando duermes? ¿Desaparece realmente o simplemente se transforma en algo que aún no hemos aprendido a reconocer? Imagina por un momento que tu conciencia no es una luz que se enciende y se apaga. Imagina que es un río. Durante el día ese río fluye en una dirección clara, con propósito, con destino. Conoces sus orillas, sabes dónde comienza y dónde termina. Pero cuando cierras los ojos, el río cambia de curso, se expande hacia territorios desconocidos, se vuelve más profundo, más misterioso. La ciencia nos dice que cuando duermes, tu cerebro no se apaga. De hecho, ciertos procesos se intensifican. El centro donde residen tus emociones, ese espacio que los neurocientíficos llaman sistema límbico, se ilumina con una intensidad casi frenética. Mientras tanto, la región que te permite cuestionarte a ti mismo, que te da la capacidad de analizar y de dudar, entra en un estado de reposo profundo. ¿Ves lo que sucede? Tu mente nocturna es fundamentalmente diferente de tu mente diurna. No es una versión debilitada, es una versión distinta, más emocional, más libre, menos atada a las reglas que construimos mientras estamos despiertos. Pero aquí surge el misterio que nos convoca. Si esa parte analítica de tu cerebro está descansando, ¿quién está creando esos sueños? ¿Quién está pilotando esa nave nocturna? ¿Quién eres tú cuando no eres tú? Los antiguos griegos creían que los sueños eran mensajes de los dioses. Los antiguos chinos los consideraban viajes del alma fuera del cuerpo. Ambas culturas, separadas por continentes y siglos, compartían la intuición de que algo extraordinario ocurría en el sueño, algo que trascendía lo meramente biológico. La neurociencia moderna ha descubierto que durante la fase REM del sueño, la fase donde ocurren los sueños más vívidos, tu cerebro produce menos serotonina y más acetilcolina. Estos cambios químicos alteran radicalmente cómo procesas la información. La lógica se relaja, la creatividad se dispara. Las conexiones neuronales se reorganizan de maneras que nunca ocurren durante el día. Pero traducir esto a términos poéticos significa decir, tu conciencia se vuelve más fluida, menos rigurosa, más dispuesta a aceptar lo absurdo, menos interesada en las categorías que separamos mientras estamos despiertos. Profundicemos en esto. Durante el día, tu conciencia funciona como un guardián. Examina cada pensamiento, cuestiona cada sensación. Mantiene las fronteras entre lo posible y lo imposible bien definidas. Es agotador, aunque no lo notes. Tu cerebro gasta enormes cantidades de energía manteniéndose vigilante, manteniéndote atado a la realidad consensual. Cuando duermes, ese guardián se relaja, y en ese instante de relajación algo se libera. No es caos, es libertad. Es una forma diferente de ser consciente. Una donde los límites son porosos, donde un momento puedes estar en tu habitación y al siguiente en una ciudad que nunca existió, conversando con personas que son fragmentos de tu propia psique. ¿Y si la conciencia no es un estado único?
¿Y si existen múltiples formas de ser consciente y solo reconocemos una porque es la única que experimentamos mientras estamos despiertos? Esto no es especulación sin fundamento. Los neurocientíficos han observado que durante el sueño profundo, la actividad cerebral no disminuye, se reorganiza, se redistribuye. Es como si tu mente estuviera ejecutando un programa completamente diferente, un programa que tiene sus propias reglas, su propia lógica, su propia forma de crear significado. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. Cuando despiertas, traes consigo fragmentos de ese otro estado, los sueños, esos mensajes del yo dormido al yo despierto. A veces son caóticos, a veces son profundamente significativos, a veces son ambos simultáneamente. Tu conciencia, entonces, no es una entidad única y monolítica, es un ecosistema. Contiene múltiples formas de ser, múltiples formas de conocer, múltiples formas de experimentar la realidad. El día privilegia una, la noche privilegia otra. Ambas son igualmente reales, ambas son igualmente tú. Pero si esto es cierto, surge una pregunta aún más profunda. ¿Cuál es el verdadero tú? ¿El que piensa y analiza durante el día? ¿El que siente y crea durante la noche? ¿O eres la totalidad de ambos, un ser que existe en múltiples dimensiones simultáneamente? Los antiguos sabios lo sabían intuitivamente. Por eso el sueño siempre fue considerado sagrado. No porque fuera una ausencia de consciencia, sino porque era una presencia diferente. Una consciencia que accedía a territorios que la mente diurna no podía alcanzar. Imagina que tu identidad no es una línea recta desde tu nacimiento hasta hoy. Imagina que es una onda. Sube y baja, se transforma. Tiene ritmos, tiene profundidades, tiene cimas. Y cada noche, cuando cierras los ojos, desciendes hacia una de esas profundidades, hacia un aspecto de ti mismo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Esta es la invitación que te hacemos. No es una invitación a entender el sueño como un fenómeno que sucede mientras estás inconsciente. Es una invitación a reconocer que mientras duermes, estás tan despierto como ahora, solo que despierto de una manera diferente, consciente de una manera distinta, experimentando una forma de realidad que es tan válida, tan real, tan tuya como cualquier otra. El viaje comienza esta noche. Cuando cierres los ojos, no estarás perdiendo conciencia, estarás transformándola, estarás entrando en una dimensión de ti mismo que la ciencia apenas comienza a explorar y que la poesía siempre ha conocido. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta. Queremos saber dónde están nuestros compañeros en este viaje hacia la comprensión de lo que realmente sucede cuando cerramos los ojos y el mundo se desvanece. Cuando cierras los ojos esta noche, algo extraordinario comienza. No es el simple apagón que imaginamos. Tu cerebro, lejos de dormirse, se despierta hacia un territorio completamente diferente. Imagina que tu mente es una ciudad que cambia de arquitectura cada 12 horas. Durante el día, esa ciudad funciona con calles rectas, semáforos en orden, una lógica cartesiana que nos permite caminar, hablar, decidir. Pero cuando llega la noche, los planos se reconfiguran, las paredes se curvan, las conexiones que parecían imposibles de repente florecen. Esto no es poesía solamente, es lo que sucede en tu córtex prefrontal cuando entra en reposo. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante. Mientras duermes, tu cerebro no se apaga, sino que cambia de canal. La región que controla la lógica, el análisis, la censura, se relaja. Simultáneamente, otras áreas que dormían durante el día se iluminan como farolas en la oscuridad. Es como si tu mente tuviera dos modos de operación, dos formas completamente distintas de procesar la realidad. Piensa en ello. Durante el día, tu conciencia es un foco directo. Ilumina lo que necesita iluminar. Deja en sombra lo que no es relevante. Esa es la conciencia que conoces, la que te permite leer estas palabras ahora. Pero cuando duermes, ese foco se apaga y en su lugar surge una luz difusa, omnidireccional. De repente,
Todo está iluminado a la vez. Las conexiones inesperadas emergen porque nada las censura. Aquí está el misterio que vincula lo que exploramos en el episodio anterior. Cuando duermes, ¿desaparece tu conciencia o simplemente se transforma en algo que no reconoces? Los estudios de resonancia magnética funcional muestran que la actividad cerebral durante el sueño REM es tan intensa como durante la vigilia. No es menos, es diferente, es otra cosa. Tu córtex visual se activa intensamente. Ves mundos que no existen. Tu córtex límbico, el centro emocional, late con fuerza. Sientes emociones crudas, sin filtro. Pero tu corteza prefrontal, ese guardián que normalmente dice, esto no tiene sentido, recházalo, permanece en silencio. Y en ese silencio ocurre la magia. La arquitectura nocturna de tu cerebro construye realidades alternas siguiendo leyes que desconocemos completamente. No son las leyes de la física que conocemos. No son las leyes de la lógica que dominan el día. Son leyes de asociación pura, de conexión emocional, de significado profundo que escapa a las palabras. Imagina que durante el día tu cerebro es un bibliotecario obsesivo. Organiza cada libro en su estante correcto, cada idea en su categoría, cada emoción en su archivo. Pero cuando llega la noche, ese bibliotecario se va. Y entonces los libros comienzan a conversar entre sí. Historias que nunca podrían tocarse en el día de repente se entrelazan. Una conversación de tu infancia se fusiona con un miedo actual. Un deseo olvidado dialoga con una esperanza secreta. Esto es lo que los neurocientíficos llaman activación aleatoria de la corteza. Pero no es tan aleatoria como suena. Hay un patrón, hay una inteligencia en esa aparente anarquía. Tu cerebro está haciendo algo profundamente importante durante esas horas nocturnas. Está reorganizando, reinterpretando, tejiendo nuevas conexiones entre experiencias que parecían desconectadas. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu zona? Quizás estés en la cama, a punto de iniciar ese viaje nocturno. Quizás sea de día donde estás, pero ya reconoces en ti ese otro modo de ser, ese otro cerebro que emerge cuando cierras los ojos. Cuéntanos, deja tu ubicación y tu hora en los comentarios. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta exploración. La arquitectura nocturna también tiene guardianes. Mientras tu lógica descansa, otras estructuras toman el control. La amígdala, ese pequeño núcleo emocional en lo profundo de tu cerebro, se activa de manera intensificada. Es como si durante el día la amígdala fuera un vigilante profesional, controlado, midiendo cada amenaza. Pero en la noche se convierte en un poeta. Ve significado en todo, siente profundamente cada símbolo. Por eso tus sueños son tan emotivos. Por eso una persecución en el sueño te despierta con el corazón acelerado. Por eso un encuentro amoroso en la noche te deja con un sentimiento que persiste todo el día siguiente. No es porque sea solo un sueño, es porque en ese momento tu amígdala está gobernando el teatro, y ella no distingue entre lo real y lo imaginado. Para ella, la emoción es lo real. Pero hay algo más profundo aún. Mientras tu cerebro construye estas realidades alternas, está haciendo algo esencial. Está procesando, está limpiando, está integrando. Los recuerdos del día no simplemente se guardan en un archivo, se transforman, se conectan con otros recuerdos más antiguos, se mezclan con emociones, se reinterpretan a la luz de quién eres ahora, no de quién eras cuando sucedieron. La ciencia ha documentado que durante el sueño, especialmente en la fase REM, tu hipocampo, la estructura responsable de la memoria, dialoga intensamente con tu corteza. Es como si estuvieran negociando qué merece ser recordado, qué debe transformarse, qué puede ser olvidado. Tu cerebro está decidiendo en la oscuridad quién serás mañana. Esto es lo que vincula la arquitectura nocturna con la pregunta fundamental que planteamos antes. ¿Quién eres cuando duermes? Quizás no seas una persona diferente, quizás seas la misma persona, pero reorganizándose, descubriendo nuevas facetas de ti mismo, procesando lo que el día no te permitió procesar, sanando en silencio. La próxima vez que despiertes de un sueño vívido,
No lo descartes como una alucinación sin sentido. Reconoce que acabas de presenciar tu propio cerebro en su modo más creativo, más emocional, más profundo. Acabas de visitar la arquitectura nocturna que te construye y reconstruye cada noche. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las capas más profundas de tu mente dormida. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y cuéntanos qué arquitectura nocturna descubriste esta noche. Mientras tu lógica descansa en la penumbra, algo más despierta. Algo que no razona, sino que siente. Algo que conoces desde la infancia, pero nunca has nombrado. La amígdala, el guardián emocional de tu noche. Respira hondo. Inhala profundamente. Exhala lentamente. Permítete este momento de quietud antes de adentrarte en el teatro donde tus emociones cobran vida propia. ¿Desde dónde nos escuchas ahora mismo? ¿Qué hora es en tu mundo? Comenta tu ubicación y la hora. Suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta. Esta noche descubriremos quién eres cuando tus miedos y alegrías se vuelven tan reales como el aire que respiras. Imagina una pequeña estructura, del tamaño de una almendra, escondida en lo profundo de tu cerebro. No es grande, no es la parte que habla, que piensa, que decide qué cenar. Es algo anterior a todo eso, algo primitivo, algo que heredaste de tus ancestros más lejanos, cuando el mundo era más peligroso y cada sombra podría ser una amenaza. Esa es tu amígdala. Durante el día, mientras caminas por la ciudad, mientras trabajas, mientras hablas con otros, tu corteza prefrontal mantiene a la amígdala bajo control. Es como un director de orquesta que dice, espera, respira, eso no es un tigre, es solo un coche que pasó rápido. Tu lógica traduce la realidad en categorías seguras. El miedo existe, pero está domesticado, controlado, razonable. Pero cuando llegas a la cama y el sueño comienza a tejerse alrededor de ti, ese director se va, se retira, se duerme profundamente, y la amígdala, liberada de su guardián racional, comienza a cantar, a danzar, a crear un mundo donde las emociones no necesitan justificación, donde el miedo puede ser absolutamente real sin que nada amenazante exista, donde la alegría brota de la nada, donde el amor y la angustia conviven en el mismo instante, sin contradicción alguna. Esto no es un defecto, es un acto de profunda inteligencia emocional. Durante el sueño REM, cuando los sueños son más vividos y narrativos, la amígdala aumenta su actividad de manera dramática. Tu centro emocional está en llamas mientras tu guardián lógico descansa. Los neurocientíficos lo llaman desacoplamiento emocional cognitivo. Pero hay un nombre más poético. Es el momento en que tu verdadera naturaleza emocional se expresa sin filtros. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo sin preguntarte si era apropiado, sin negociar con tu razón? En tus sueños, eso sucede cada noche. Eres completamente libre, completamente vulnerable, completamente tú. Pero hay algo más profundo aquí, algo que la ciencia está apenas comenzando a comprender. La amígdala no solo genera emociones durante el sueño, también procesa emociones que no pudiste procesar durante el día. Ese momento incómodo en la reunión de trabajo, esa conversación difícil que evitaste, esa alegría que reprimiste porque no era el momento, tu amígdala lo recuerda todo. Y mientras duermes, mientras tu mente racional está offline, ella trabaja, digiere, transforma. Los neurocientíficos han descubierto que las personas que duermen bien después de una experiencia emocional intensa tienen una recuperación emocional más rápida. ¿Por qué? Porque la amígdala, durante el sueño, reconecta esa emoción con el contexto, la coloca en perspectiva, la integra en la narrativa más amplia de tu vida. Sin sueño, la amígdala permanece activada, reactiva, como un animal asustado que no puede calmarse. Por eso la privación de sueño intensifica la ansiedad. Por eso los insomnios pueden convertirse en espirales de pánico. Tu guardián emocional está gritando sin que nadie lo escuche. Imagina que tu amígdala es un río. Durante el día,
Ese río fluye lentamente, controlado, dentro de sus márgenes. Pero cuando duermes, las compuertas se abren. El río crece, se desborda. Y en esa inundación nocturna, algo extraordinario sucede. Las aguas limpian el terreno, arrastran lo que no sirve, depositan nutrientes nuevos, preparan el suelo para lo que vendrá mañana. Tus sueños son ese desbordamiento necesario. Pero aquí está el misterio que la ciencia aún no resuelve completamente. Si la amígdala está tan activa durante el sueño, ¿por qué no despiertas asustado cada mañana? ¿Por qué tus sueños, aunque intensos, no te dejan traumatizado? La respuesta está en la química. Durante el sueño REM, los niveles de noradrenalina, un neurotransmisor crucial para la vigilancia y el miedo consciente, caen dramáticamente. Es como si tu cerebro dijera: voy a permitir que la amígdala sienta todo, pero voy a desactivar el sistema de alarma. Las emociones son puras, sin la ansiedad del despertar. Y hay algo más. Hay una conexión entre la amígdala y una región llamada el hipocampo, que es donde se forman los recuerdos. Durante el sueño, estas dos estructuras dialogan de manera única. La amígdala le dice al hipocampo: esto fue importante emocionalmente. Y el hipocampo responde: entendido, lo guardaré, pero sin la carga emocional cruda. Es una negociación silenciosa, una transformación. Profundicemos en esto. Cuando despiertas de un sueño intenso, ¿qué recuerdas? A menudo, recuerdas la emoción más que los detalles. Recuerdas que sentiste miedo, pero no el miedo mismo. Recuerdas que fue extraño, pero la extrañeza ya se ha disuelto. Es como si tu cerebro hubiera capturado la esencia emocional y la hubiera separado de la experiencia sensorial. Eso es el trabajo nocturno de tu amígdala. Procesar, digerir, transformar. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber si estás en la quietud de la medianoche o en el umbral del amanecer. Hay un último detalle que completa este cuadro. Los investigadores han observado que durante el sueño, la amígdala no solo procesa emociones negativas, también procesa alegría, sorpresa, conexión. Tu cerebro nocturno está tejiendo todos tus sentimientos, los oscuros y los luminosos, en una narrativa coherente. Eres en el fondo una criatura emocional, y tus sueños son el lugar donde esa naturaleza se expresa en su forma más pura. No eres lo que piensas durante el día, eres lo que sientes durante la noche. Y eso, querido viajero nocturno, es exactamente lo que necesitas ser. Ya conoces al guardián emocional que despierta en la oscuridad. Pero hay algo más profundo, algo que vibra bajo cada sueño, bajo cada latido de tu conciencia dormida. ¿Alguna vez te has preguntado qué crea el escenario donde ocurren tus emociones? ¿Qué orquesta el caos hermoso de tu mente nocturna? Respira hondo, inhala lentamente, exhala. Permite que este momento sea tuyo. Desde donde nos escuchas ahora, ¿qué hora marca tu reloj? Comenta tu ubicación y tu hora. Suscríbete a Ciencia de los Sueños y dale a me gusta. Esta noche descenderemos a los ritmos que tejen tus sueños, a las ondas que susurran quién eres cuando nadie te ve. Imagina que tu cerebro es un océano, no un océano quieto, sino uno que respira, que palpita, que cambia su ritmo constantemente, como si tuviera su propio corazón, su propio aliento. Durante el día, ese océano se mueve en olas rápidas, agitadas, enfocadas. Son las ondas beta, la velocidad del pensamiento consciente, la urgencia, la acción. Tu cerebro está alerta, filtrando, decidiendo, rechazando. Pero cuando cae la noche y te entregas al sueño, algo extraordinario sucede. Esas olas rápidas comienzan a ralentizarse, se vuelven más amplias, más profundas, más lentas. Esto es lo que los científicos llaman oscilaciones cerebrales. Pero yo lo veo de otra manera. Son susurros de un cerebro que finalmente se permite ser honesto. En las primeras etapas del sueño, tu cerebro genera ondas teta. Son lentas, rítmicas, casi hipnóticas. Imagina que bajas por una escalera de piedra antigua, cada peldaño más profundo que el anterior. Con cada descenso, el ruido del mundo exterior se desvanece.
Las preocupaciones se disuelven. Las máscaras que llevaste todo el día caen, una a una. Las ondas teta son ese descenso. Son la transición entre quién eres cuando estás despierto y quién eres cuando finalmente te permites existir sin juicio. Pero hay algo más. Conforme desciende más profundamente en el sueño profundo, tu cerebro genera ondas delta. Estas son las más lentas, las más poderosas. Son prácticamente la respiración del universo. En este estado, la ciencia dice que tu cuerpo se repara, que tus células se regeneran, que los recuerdos se consolidan. Pero si lo miramos desde la poesía, las ondas delta son el silencio donde tu verdadero yo se reencuentra consigo mismo. Y luego, después de este viaje profundo, algo inesperado ocurre. Tu cerebro salta hacia adelante, regresa a ritmos más rápidos, similares a los de la vigilia. Esto es la fase REM que ya conoces. Pero aquí está lo fascinante. Mientras tu corteza prefrontal, ese guardián de la lógica, permanece dormido, tu cerebro límbico, el centro de las emociones, se ilumina como una ciudad de noche. Es como si tu mente se diera permiso para experimentar todo lo que durante el día tuvo que reprimir. Los ritmos cerebrales no son accidentales, no son caos, son una arquitectura, una estructura tan precisa como una sinfonía. Cada tipo de onda tiene su propósito, su momento, su significado. Y juntas tejen la noche completa, tejen el viaje que haces cada vez que cierras los ojos. Profundicemos en esto. Los científicos han descubierto algo extraordinario. Durante el sueño, REM, cuando las emociones dominan, tu cerebro también genera algo llamado usos de sueño. Son ráfagas breves de actividad cerebral rápida que ocurren dentro de un patrón más lento. Imagina una gota de lluvia que cae en un estanque tranquilo. La gota es el uso. El estanque es el ritmo lento de fondo. Esos usos son los momentos en que tu cerebro procesa información emocional compleja, en que transforma experiencias en sabiduría. Y aquí está lo verdaderamente profundo. Estos ritmos no son únicos, son universales. Cada ser humano en el planeta, mientras duerme, experimenta estas mismas ondas. Un niño en Tokio, una anciana en Lisboa, un poeta en Buenos Aires. Todos compartimos esta sinfonía nocturna. Todos somos orquestados por los mismos ritmos que han resonado en los cerebros humanos durante milenios. Pero hay algo que la ciencia aún no puede explicar completamente. ¿Por qué estos ritmos específicos? ¿Por qué esta secuencia particular de ondas? ¿Por qué tu cerebro elige exactamente este camino cada noche? Algunos neurocientíficos sugieren que es puramente evolutivo, que estas ondas optimizan la supervivencia. Otros creen que hay algo más, algo que escapa a los instrumentos de medición. Lo que sí sabemos es que cuando estos ritmos se alteran, cuando se interrumpen, algo se quiebra dentro de ti. Las personas que no pueden acceder al sueño profundo, a esas ondas delta restauradoras, comienzan a desmoronarse. No es solo cansancio físico, es una fragmentación de la conciencia misma. Es como si alguien interrumpiera constantemente la sinfonía, impidiendo que llegue a su clímax. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es en tu mundo? Comenta tu ubicación y tu hora. Permítete este momento de conexión. Entonces, ¿quién eres cuando estas ondas te atraviesan? ¿Eres el mismo cuando tu cerebro genera ondas beta que cuando genera ondas delta? La respuesta es no. Eres múltiple. Eres una orquesta de versiones de ti mismo, cada una emergiendo en su momento, cada una con su propia verdad. Los ritmos cerebrales son el lenguaje secreto de tu transformación nocturna. Son la prueba de que la conciencia no es una luz que se enciende o se apaga. Es un espectro. Es un río que fluye en diferentes velocidades, con diferentes temperaturas, llevando diferentes cosas a su paso. Y cada noche te sumerges en ese río y emerges transformado. Hay un misterio que permanece. Estos ritmos crean la experiencia, o la experiencia crea estos ritmos. ¿Es el sueño que tienes la causa de las ondas, o las ondas son la causa del sueño? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, y quizás eso sea lo más hermoso. Quizás sea la invitación a seguir explorando, a seguir cuestionando quién eres en la oscuridad,
Mientras tu cuerpo yace completamente inmóvil en la cama, tu mente vuela. Tus ojos se mueven de lado a lado bajo los párpados cerrados. Tu corazón acelera. Tus músculos se tensan y se relajan. ¿Cómo es posible que estés paralizado y en movimiento al mismo tiempo? Esta es la paradoja que define el sueño REM. Y dentro de esta contradicción vive una verdad profunda sobre quién eres realmente. Respira hondo. Inhala lentamente. Exhala. Deja que el aire abandone tu cuerpo como si fuera una pregunta sin respuesta. Durante el sueño REM, algo extraordinario ocurre en tu tronco encefálico. Una región llamada puente envía una orden silenciosa a tu médula espinal. El mensaje es simple pero radical. Paraliza los músculos voluntarios. No los que controlan tu corazón o tus pulmones, sino aquellos que te permiten moverte, saltar, huir. Es como si alguien hubiera desconectado los cables entre tu voluntad y tu cuerpo físico. Los neurocientíficos lo llaman atonía, un término frío para describir algo casi poético, la liberación del cuerpo mientras la mente se desata completamente. Imagina por un momento que eres un actor en un escenario. Tu cuerpo es el escenario mismo, fijo, inmóvil bajo las luces, pero tu conciencia es el personaje que interpreta, saltando de un lado a otro, viviendo historias que solo existen en el teatro de tu mente. El público nunca ve al personaje moverse porque solo ve el escenario. Solo tú sabes lo que está sucediendo realmente en el interior. Esto no es casualidad, es protección. Si tu cuerpo se moviera mientras soñabas, serías peligroso para ti mismo. Podrías levantarte corriendo de la cama, pensando que huyes de un depredador que solo existe en tu sueño. Podrías golpear a alguien que duerme a tu lado, creyendo que luchas contra un enemigo imaginario. La naturaleza ha diseñado este sistema de bloqueo para mantener tu seguridad física, mientras tu mente explora territorios sin límites. Pero hay algo más profundo aquí, algo que toca la esencia misma de lo que significa estar consciente. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta y cuéntanos dónde estás. Queremos saber si esta reflexión te alcanza desde una ciudad ruidosa, desde un pueblo silencioso o desde la soledad de tu habitación. Mientras tu cuerpo está paralizado, tu mente crea la ilusión de movimiento. Corres, nadas, vuelas, caes. Experimentas la sensación completa del movimiento sin que un solo músculo esquelético se contraiga. Tu cerebro genera la experiencia sinestésica completa, la sensación de estar en movimiento, sin necesidad de movimiento real. Los neurocientíficos lo explican así. Durante el sueño REM, tu corteza motora, la región que controla el movimiento voluntario, está activa, muy activa. Pero sus señales no pueden atravesar la barrera que el puente ha construido. Es como gritar a través de un cristal a prueba de sonido. Puedes ver los movimientos de los labios, pero no escuchas nada. Tu cerebro motor está gritando órdenes que nunca llegan a los músculos. Y entonces sucede algo que desafía la lógica. Tu mente experimenta esos movimientos como si fueran reales. Tu cerebro no distingue entre un movimiento real y la orden de movimiento que fue bloqueada. Ambos son lo mismo para tu conciencia nocturna. Profundicemos en esto. Hace años los investigadores descubrieron algo perturbador. Cuando despiertan a personas durante el sueño REM, muchas reportan que estaban realizando acciones complejas. Corriendo, bailando, peleando, saltando. Su experiencia subjetiva es completamente convincente. Pero sus cuerpos nunca se movieron, ni un centímetro. ¿Qué significa esto? Que la experiencia del movimiento no depende del movimiento real. La experiencia es generada completamente por dentro. Tu cerebro es un simulador perfecto de la realidad. Puede crear la ilusión de estar en movimiento sin necesidad de que nada se mueva. Ahora imagina las implicaciones. Si tu cerebro puede crear la experiencia convincente de movimiento sin movimiento real, ¿qué otras experiencias está creando que crees que son reales, pero no lo son? Durante el día, cuando estás despierto, tu cerebro recibe constantemente retroalimentación del mundo exterior. Ves, escuchas, tocas, hueles, tienes anclas a la realidad,
pero durante el sueño, esas anclas se sueltan. Tu cerebro está solo, en la oscuridad, generando todo lo que experimentas. Y lo hace de manera tan convincente que tu mente dormida nunca cuestiona la realidad de lo que está viviendo. Hay un silencio profundo en esto, una verdad que la ciencia apenas está comenzando a articular. Quizás la frontera entre lo real y lo imaginado no es tan clara como creemos. Quizás la realidad es siempre una construcción de tu cerebro, despierto o dormido. La única diferencia es que cuando estás despierto, tu cerebro está recibiendo retroalimentación externa. Cuando duermes está trabajando solo. Los investigadores en el Instituto del Sueño han observado patrones fascinantes. Durante el REM, la actividad en la corteza visual, la región que procesa lo que ves, es tan intensa como cuando estás completamente despierto mirando una película. Pero no hay luz entrando en tus ojos. Tu cerebro está proyectando la película internamente. Eres simultáneamente el director, el productor, el actor y el público. Y tu cuerpo permanece inmóvil, esperando, protegido en su parálisis. Esta paradoja del movimiento es también una paradoja de la identidad. Cuando estás paralizado pero experimentas movimiento, ¿quién es el que se mueve? ¿Tu cuerpo que está quieto? ¿Tu mente que está en movimiento? ¿O ambos son aspectos de algo más grande que trasciende la división entre mente y cuerpo? La noche te invita a esta pregunta sin respuesta. Te invita a descansar en la contradicción, a existir en el espacio entre el movimiento y la inmovilidad, entre lo real y lo imaginado, entre quién crees que eres y quién realmente eres cuando los límites se disuelven. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las profundidades de tu propia naturaleza. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha resonado de esta exploración. ¿Qué significa para ti descubrir que tu experiencia del movimiento es completamente interna? Imagina por un momento que cada noche, mientras duermes, tu pasado se reorganiza como si fuera un libro, cuyos capítulos se reordenan solos. Las memorias no simplemente descansan en tu mente, se mueven, se transforman, se tejen con otras experiencias que quizás viviste años atrás. Recuerda lo que descubrimos hace poco. Tu cuerpo estaba paralizado en la cama, pero tu mente viajaba sin límites. Ahora viene la pregunta más profunda. ¿Qué sucede con todo lo que experimentaste hoy mientras esa mente libre reorganiza tu pasado? Respira hondo. Inhala lentamente. Exhala dejando ir cualquier certeza sobre cómo funciona tu memoria. Durante el sueño, especialmente en las fases profundas, ocurre algo que la neurociencia apenas comienza a comprender: la consolidación de memorias. Pero este término científico oculta una verdad más poética. Tu cerebro está literalmente reescribiendo tu historia personal cada noche. Aquí está lo fascinante. Cuando aprendes algo nuevo durante el día, esa información existe como un recuerdo frágil, inestable, casi etéreo. Está ahí, pero débil, vulnerable. Sin embargo, cuando llegas la noche y cierras los ojos, comienza un proceso silencioso. El hipocampo, esa estructura marina dentro de tu cráneo, comienza a dialogar con la corteza cerebral de una manera completamente diferente a la del día. Durante el sueño profundo, las ondas cerebrales que descubrimos en capítulos anteriores crean un ambiente único. Las ondas delta, lentas y profundas, permiten que información nueva sea transferida desde el hipocampo hacia regiones más permanentes del cerebro. Es como si estuvieras moviendo recuerdos de una habitación temporal a un archivo que durará toda la vida. Pero aquí viene lo que desafía nuestra comprensión común. Esa transferencia no es una simple copia. No es como copiar un archivo de una carpeta a otra. Es una transformación. Los recuerdos se integran con experiencias anteriores, se conectan con emociones, se mezclan con significados que tu mente consciente ni siquiera reconoce. ¿Recuerdas cuando te dijimos que tu amígdala, ese guardián emocional, se activa intensamente durante el sueño REM? Aquí es donde cobra sentido completo. Mientras el hipocampo mueve recuerdos, la amígdala está tiñéndolos emocionalmente. No solo estás recordando lo que sucedió, estás reinterpretándolo a través del filtro de tus emociones más profundas.
Imagina que hoy tuviste una conversación difícil con alguien. Fue incómoda. Quizás dijiste algo que te arrepiente. Durante el día, ese recuerdo está envuelto en ansiedad, en la emoción del momento. Pero cuando duermes, algo extraordinario sucede. Tu cerebro revisa esa conversación nuevamente, no con la ansiedad del momento, sino con una perspectiva diferente. La amígdala activa, procesando emociones sin el filtro de la razón consciente, permite que entiendas ese momento de manera más profunda. No lo olvidas, lo transformas, lo integras. La próxima vez que recuerdes esa conversación será diferente. No será la versión ansiosa del día, será la versión procesada, comprendida, integrada. Esto explica algo que probablemente has experimentado. Recuerdas algo de tu infancia, un momento que parecía traumático, pero con los años, tu relación con ese recuerdo cambió. No porque olvidaste detalles, sino porque cada noche, durante años, tu cerebro lo reprocesó, lo recontextualizó, lo tejió con nuevas experiencias. Los sueños son el lenguaje de esta reorganización. Cuando sueñas, no estás simplemente viendo una película aleatoria, estás presenciando tu propio proceso de integración. El sueño es la visualización de cómo tu mente reorganiza tu pasado. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta, porque cada persona experimenta este proceso de reorganización en horarios diferentes, en contextos únicos, pero el fenómeno es universal. Profundicemos aún más. Hay algo que la ciencia apenas comienza a revelar. No solo reorganizas recuerdos, también reorganizas quién eres. La identidad no es algo fijo que guardas en una caja mental, es algo que se reconstruye cada noche. Cuando duermes, el sentido de continuidad que tienes durante el día se disuelve. Tu ego, ese narrador que te dice, yo soy esto, yo soy aquello, se retira. Y en ese espacio, tu mente explora versiones de ti mismo que la conciencia diurna nunca permitiría. Imagina que eres un compositor. Durante el día, tocas la misma melodía una y otra vez, pero cuando duermes reorganizas las notas, las combinas de nuevas maneras, creas armonías que no existían antes. Esas armonías son tus sueños. Esa reorganización es cómo evolucionas. Hay un misterio que permanece sin resolver en todo esto. La neurociencia puede mostrar qué sucede en el cerebro durante este proceso, pero no puede explicar completamente por qué los recuerdos se reorganizan de la manera específica en que lo hacen. ¿Por qué tu mente elige reorganizar esto y no aquello? ¿Por qué algunos recuerdos se intensifican mientras otros se desvanecen? La respuesta parece estar en el significado. Tu mente nocturna no es un mecanismo indiferente, es un intérprete. Busca el significado profundo en tus experiencias. Reorganiza lo que importa. Preserva lo que es esencial para quién eres. Esta noche, cuando cierres los ojos, sabrás que tu pasado no está durmiendo, está danzando, se está reescribiendo. Estás siendo recreado, y ese proceso invisible es tan fundamental para tu identidad como los latidos de tu corazón son fundamentales para tu vida. El sueño no es un paréntesis en tu existencia. Es el lugar donde realmente vives tu vida más profunda. ¿Alguna vez has notado que durante el día eres capaz de sostener una conversación lógica, de resolver problemas, de mantener el orden en tu pensamiento? Pero en el sueño, todo se disuelve. Las reglas desaparecen y, sin embargo, sigues siendo tú. Respira hondo, inhala lentamente, exhala. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj? Comenta tu ubicación. Queremos saber desde qué rincón del mundo te acompañas en este viaje hacia las capas más profundas de tu ser. Esta noche descubriremos por qué la lógica se retira cuando cierras los ojos y qué sucede en ese espacio vacío que deja atrás. Recordemos lo que hemos tejido hasta aquí. Tu cerebro, cada noche, reorganiza quién eres. El hipocampo transporta recuerdos como un río que fluye hacia nuevas orillas. La amígdala los tiñe de emoción, de significado. Y en ese proceso invisible, tú te transformas. Los sueños visualizan esta metamorfosis.
Pero hay algo que aún no hemos explorado. Una pregunta más profunda acecha bajo estas capas. ¿Quién vigila mientras esto sucede? Durante el día existe un vigilante en tu mente. Se llama la corteza prefrontal. Esta región, ubicada justo detrás de tu frente, es la guardiana de la lógica, del juicio, de las normas sociales. Es ella quien te permite decir no cuando deseas algo. Ella quien te obliga a ser racional cuando el impulso te tienta. Es el filtro que separa tu pensamiento salvaje de tu comportamiento civilizado. Pero cuando entras en el sueño REM, ese vigilante se duerme. Imagina una ciudad amurallada durante el día. Guardias en cada puerta revisando quién entra y quién sale. Orden, control, estructura. Pero cuando la noche cae, esos guardias se retiran a descansar. Las puertas se abren y de repente el mercado nocturno comienza. Voces que no se escuchan de día, transacciones que nunca ocurrirían bajo vigilancia, encuentros extraños, libertad salvaje. Eso es lo que sucede en tu mente cuando duermes. La corteza prefrontal reduce su actividad casi a cero durante la fase REM. La amígdala, en cambio, se dispara. Se vuelve hiperactiva, generando emociones intensas sin la supervisión del guardián racional. Es como si el juez abandonara la corte y los acusados de pronto pudieran hablar libremente, sin censura, sin consecuencias, sin vergüenza. Por eso tus sueños son tan extraños. Por eso puedes volar sin miedo a caer. Por eso puedes estar simultáneamente en dos lugares. Por eso ves a personas muertas, como si estuvieran vivas, o hablas en idiomas que nunca aprendiste. Tu mente, liberada del filtro, se expande hacia posibilidades que la vigilia nunca permitiría. Pero aquí reside el misterio más profundo. Si la lógica desaparece, ¿quién eres entonces? ¿Eres menos tú sin tu guardián? ¿O eres más auténtico cuando la máscara cae? La ciencia nos dice que la consciencia no desaparece durante el sueño. Se transforma, cambia de forma. Es como si la consciencia fuera agua. Durante el día, el guardián la mantiene en una copa, contenida, definida. Pero en el sueño, esa agua se derrama, se dispersa, fluye hacia cavernas subterráneas, toma formas que no reconocemos, y sin embargo, cuando despiertas, recoges esa agua nuevamente. La conciencia vuelve a su forma diurna. El guardián regresa. Las puertas se cierran, pero algo ha cambiado. Algo de esa fluidez nocturna permanece en ti. Profundicemos en lo que sucede en esa ausencia de filtro. Cuando la corteza prefrontal se retira, la información fluye de manera diferente a través de tu cerebro. Las conexiones que normalmente están bloqueadas se activan. Regiones que nunca hablan entre sí durante el día, de repente conversan. Tu cerebro emocional dialoga directamente con tus centros visuales. Tu memoria se entrelaza con tu imaginación. Las barreras entre pasado, presente y futuro se disuelven. Por eso los sueños son tan narrativamente imposibles, porque la lógica narrativa es una función del guardián. Sin él, la historia puede bifurcarse infinitamente. Un sueño puede tener 100 finales simultáneamente. Puede ser perseguido y perseguidor en el mismo instante. Puedes estar en la casa de tu infancia y también en una ciudad desconocida. Pero aquí está lo fascinante. Mientras esto sucede, una parte de ti lo observa. Existe una conciencia en el sueño. No es la conciencia del día, clara y enfocada como un faro. Es una conciencia difusa, como una vela que parpadea en la oscuridad. A veces ni siquiera la notas, pero está ahí, experimentando, registrando, participando en el caos sin intentar controlarlo. Y esa conciencia es importante, porque es la que te permite decir, esto es un sueño, mientras estás soñando. Es la que, en ciertos momentos, te permite tomar decisiones dentro del sueño, incluso sin lógica consciente. Esa conciencia es la brújula que permanece cuando se apagan todas las luces. Imagina que tu mente es un teatro con dos actores principales. Durante el día, el actor de la razón está en el escenario, controlando la trama, dictando cada palabra. El actor de la emoción está en las sombras, esperando. Pero cuando cae el telón, cuando el teatro se oscurece,
los papeles se invierten. La emoción toma el escenario, improvisa, crea, transforma, y la razón se sienta en la audiencia, observando, permitiendo que la magia suceda sin interferir. Ambos actores son necesarios, ambos son tú. Lo que sucede durante la noche, en esa ausencia del filtro, es una liberación, pero no es caos total. Es un caos con propósito. Tu cerebro emocional, tu memoria profunda, tu imaginación sin restricciones, todo trabaja junto para procesar lo que el día no permitió procesar, para sentir lo que la lógica no permitió sentir, para ser lo que la sociedad no permitió ser. Y cuando despiertas, traes consigo los ecos de esa libertad. Los sueños no son errores, no son glitches en el sistema. Son la otra mitad de tu conciencia, la mitad que la vigilia mantiene en silencio. Son la voz de tu ser más profundo, hablando en un lenguaje que la lógica aún no ha aprendido a traducir. Por eso los sueños nos transforman, porque en ellos el filtro cae, y en esa caída descubrimos quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando. Cuando el guardián duerme, cuando la lógica abandona la mente nocturna, y en ese abandono nos encontramos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las grietas de tu conciencia. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué has sentido al descubrir que durante el sueño eres más libre, más auténtico, más completo. Imagina que tu mente es un río. Durante el día fluye hacia adelante, recto, controlado. Las riberas lo contienen, pero cuando llega la noche el cauce se abre. El agua no desaparece, simplemente encuentra nuevas direcciones, nuevos significados en su movimiento. Esto es lo que sucede con tu conciencia cuando duermes. Ya sabes que tu guardián lógico descansa, ya conoces cómo la amígdala se libera, pero hay algo que aún no hemos tocado. El lenguaje que tu mente utiliza cuando está en este estado transformado. Los símbolos, las imágenes cifradas, el código nocturno. ¿Alguna vez has despertado recordando solo fragmentos? Una escalera que no conducía a ningún lado. Un rostro que no era exactamente el de nadie. Una habitación familiar pero extraña. No son errores de tu cerebro, son traducciones. Tu conciencia nocturna habla en metáforas porque así es como funciona sin el filtro del lenguaje lógico. Sin la corteza prefrontal vigilando cada pensamiento, tu mente regresa a un lenguaje más antiguo, más primitivo, más honesto. Profundicemos en esto. Cuando tu guardián lógico duerme, la amígdala no solo se activa emocionalmente, también accede a capas de memoria que durante el día permanecen selladas. Recuerdos no solo de lo que sucedió, sino de cómo te hizo sentir, de lo que significó para ti en ese momento, de lo que sigue significando en los rincones más profundos de tu ser. Imagina una biblioteca nocturna. Durante el día, el bibliotecario organiza cada libro en su lugar. Todo tiene una etiqueta, una categoría, una razón lógica para estar donde está. Pero cuando el bibliotecario se duerme, los libros comienzan a conversar entre sí. Un recuerdo de infancia se encuentra con una emoción del presente. Un miedo antiguo dialoga con una esperanza reciente. Crean combinaciones que nunca habrían ocurrido en la vigilia. Eso es un símbolo onírico. No es caos, es un lenguaje diferente, más complejo, menos literal. La ciencia ha intentado durante décadas descifrar este código. Algunos investigadores creían que los sueños eran solo ruido neuronal, disparos aleatorios sin significado. Pero la neuroimagen moderna ha mostrado algo distinto. Cuando sueñas, tu cerebro no está activándose al azar. Está activándose de formas muy específicas, muy organizadas, muy coherentes. Lo que ocurre es que la organización es diferente a la del pensamiento diurno. Durante el día, tu cerebro utiliza lo que los neurocientíficos llaman procesamiento serial. Una cosa después de otra, causa y efecto, lógica lineal. Tu corteza prefrontal orquesta esto como un director que asegura que cada instrumento toque en el momento correcto. Pero en REM, el procesamiento cambia, se vuelve paralelo. Múltiples redes neuronales se activan simultáneamente. El hipocampo que archiva memorias, el sistema límbico que siente emociones, la corteza visual que crea imágenes.
todas hablando al mismo tiempo, sin un director que ordene quién debe hablar primero. Imagina una orquesta sin director. Caos, ¿verdad? Pero no. Si los músicos conocen la composición profundamente, si la sienten en sus huesos, pueden crear algo hermoso sin necesidad de instrucciones externas. Pueden crear algo más orgánico, más auténtico. Así es tu mente soñadora. Los símbolos que emergen no son mensajes cifrados que necesites descifrar como si fueran un código secreto. Son expresiones de verdades que tu conciencia diurna no puede articular porque está ocupada manteniendo la ilusión de coherencia, de control, de continuidad que necesitas para funcionar en el mundo. Piénsalo de esta manera. Durante el día, eres un personaje. Tienes un rol, una consistencia, una narrativa que mantienes sobre quién eres. Esto es necesario. Sin esta narrativa no podrías navegar el mundo social, pero es una simplificación, una reducción. Durante la noche, esas capas se relajan y emergen aspectos de ti que no tienen lugar en la narrativa del día. Partes que son contradictorias, partes que son incómodas, partes que son más sabias de lo que tu ego diurno quiere admitir. Un símbolo en un sueño es cuando una de estas capas profundas intenta comunicarse con la capa que despierta, la escalera que no conduce a ningún lado. ¿Qué es? Podría ser la sensación de esfuerzo sin progreso, de movimiento sin llegada, de trabajo sin resultado. Pero no es un mensaje que tu conciencia diurna pueda recibir directamente. Tu mente diurna está ocupada justificando, racionalizando, explicando por qué el esfuerzo sin resultado es normal o temporal o parte del plan, así que tu mente nocturna lo convierte en imagen, en símbolo, en experiencia, porque las imágenes comunican lo que las palabras no pueden. Y aquí está lo profundo. Esto no es una falla de tu cerebro, es una característica, es sabiduría. Tu conciencia nocturna es más conectada, más integrada, menos fragmentada que tu conciencia diurna. Accede a información que tu mente despierta ha relegado al silencio. Emociones que has aprendido a ignorar, intuiciones que has aprendido a desconfiar, verdades sobre ti mismo que son demasiado incómodas para mantener en la superficie. Cuando duermes profundamente, cuando entras en ese estado donde el guardián lógico descansa y la amígdala se libera, tu conciencia no desaparece, se expande, se vuelve más amplia, más inclusiva, más honesta, y los símbolos que emergen son el lenguaje de esa expansión. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Comenta, porque tu ubicación, tu hora, tu contexto en este instante, también es parte de tu conciencia presente. Y mañana por la noche, cuando duermas, esa conciencia se transformará. Nuevas capas emergerán, nuevos símbolos se tejerán, porque la conciencia no es una cosa fija, es un proceso, un flujo, una danza constante entre lo que eres de día y lo que eres de noche, entre lo que controlas y lo que se controla a sí mismo, entre lo que sabes que eres y lo que realmente eres. Los símbolos del alma no son acertijos, son invitaciones, invitaciones de tu propia mente a conocerte más profundamente, a integrar lo que has separado, a escuchar lo que has silenciado. Esta noche, cuando duermas, observa con curiosidad los símbolos que emergen. No intentes interpretarlos racionalmente, solo siéntelos. Permítete ser la conciencia expandida que eres en la oscuridad, porque en esa expansión hay un conocimiento que la lógica nunca podrá alcanzar. Cuando despiertas de una pesadilla, ¿reconoces al niño que eras hace 20 años? Probablemente no. Y sin embargo, esa versión pequeña de ti sigue viviendo en las capas más profundas de tu memoria, esperando cada noche para hablar. El viaje regresivo comienza donde menos lo esperas. No en un consultorio, no en una sesión de meditación guiada, sino en el silencio de tu habitación, cuando el cuerpo se entrega al sueño y el tiempo pierde su dirección lineal. Respira hondo, inhala lentamente, exhala. Aquí, en este espacio contemplativo, exploraremos cómo tus sueños son un viaje hacia atrás, hacia capas de ti mismo que el día nunca permite que emerjan completamente.
Suscríbete a Dream Science, dale a me gusta y cuéntanos. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué hora marca tu reloj? Tu ubicación y tiempo nos conectan a todos en este viaje compartido hacia el interior. Imagina tu mente como un río subterráneo. En la superficie durante el día, fluye con propósito. Trabajo, conversaciones, decisiones. Pero bajo tierra, en las capas más antiguas, existe otro río. Uno que nunca dejó de fluir desde tu infancia. Cuando duermes, especialmente en las fases profundas del sueño, sin movimientos oculares rápidos, tu cerebro accede a estos estratos olvidados. No como recuerdos claros, sino como sensaciones, emociones, fragmentos de experiencias que tu mente consciente catalogó y archivó hace años. La neurociencia llama a esto consolidación de memoria, pero es más que eso. Es un acto de arqueología emocional. Durante el sueño profundo, el hipocampo, ese guardián de tus recuerdos, viaja hacia atrás. No solo reorganiza lo que sucedió ayer o hace una semana, revisa también lo que sucedió cuando tenías 5 años, cuando experimentaste tu primer miedo, tu primera pérdida, tu primer sentimiento de abandono o seguridad. Estos recuerdos antiguos están codificados no en palabras, sino en sensaciones corporales. Una pesadilla recurrente sobre caer no significa literalmente que caerás. Significa que tu sistema nervioso aún guarda la memoria de una caída emocional que nunca fue completamente procesada. Y aquí está lo fascinante. Cada noche, tu cerebro intenta resolver esto. Intenta integrar esa versión pequeña de ti con quien eres ahora. Pero sin el guardián lógico, sin la corteza prefrontal que filtra y racionaliza, el proceso emerge como símbolo, como metáfora, como imagen cifrada. Profundicemos. El trauma, en neurociencia, no es simplemente un recuerdo malo. Es una experiencia cuya intensidad emocional fue tan alta que quedó atrapada en el sistema nervioso, sin procesar completamente. Cuando experimentas algo traumático, la amígdala, ese centro emocional primitivo, graba la experiencia en rojo fuego. Pero la corteza prefrontal, el guardián que normalmente contextualiza y relativiza, queda momentáneamente fuera de línea por la intensidad del miedo o el dolor. El resultado: el trauma queda almacenado como fragmento, sin narrativa, sin contexto, sin cierre. Ahora, cuando duermes, algo extraordinario sucede. Tu cerebro intenta lo que los psicólogos llaman procesamiento de trauma. La amígdala se activa intensamente durante el sueño REM, reviviendo la emoción. Pero esta vez el hipocampo está presente, tejiendo narrativa alrededor de esa emoción cruda. Es como si tu mente dijera: esa experiencia fue real, fue intensa, pero ahora la voy a envolver en contexto, en tiempo, en significado. Voy a intentar convertir ese fragmento de dolor en parte de una historia más grande. Por eso los sueños relacionados con trauma son tan vívidos, tan perturbadores, tan insistentes. Tu cerebro está trabajando, está curando, aunque se sienta como sufrir. Pero hay algo más. Los sueños no solo reviven lo traumático, también reviven lo olvidado. Momentos de seguridad, de amor, de pertenencia que experimentaste cuando eras pequeño y que la vida adulta, con su ruido y urgencia, ha enterrado bajo capas de responsabilidad. Quizás sueñas con una habitación que no reconoces, pero que sientes familiar. Quizás con una persona cuyo rostro se disuelve, pero cuya presencia reconforta. Estos sueños no son aleatorios. Son tu cerebro trayendo a la superficie las raíces emocionales de quien eres. La infancia no es un período que termina. Es una capa de tu consciencia que sigue viviendo, que sigue influyendo, que sigue pidiendo ser integrada en tu identidad adulta. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu mundo? Pausa aquí. Siente el silencio. Tu conciencia nocturna está más cerca de lo que crees. Cada pregunta que te haces es un puente hacia esas capas más profundas. La pregunta que emerge es esta: ¿quién eres realmente? La versión adulta que construiste con esfuerzo durante el día, con sus defensas y sus máscaras, o la versión que emerge en el sueño, vulnerable, honesta,
conectada con la infancia y las emociones sin filtro? La respuesta es ambas. Eres ambas. El viaje regresivo no es para quedarte en la infancia. Es para traer esa sabiduría emocional, esa autenticidad, esa capacidad de sentir profundamente hacia tu presente. Es para que integres al niño que fuiste con el adulto que eres. Y eso sucede cada noche, en silencio, en el laboratorio privado de tu mente dormida. Tu inconsciente no es un lugar de caos. Es un archivo vivo, un guardián de capas de ti mismo que aguardan ser reconocidas, comprendidas, abrazadas. Gracias por acompañarnos en este viaje regresivo. Dale a me gusta, suscríbete a Dream Science y cuéntanos, ¿qué capas de ti mismo reconociste esta noche? ¿Alguna vez has tenido un sueño donde sabías que estabas soñando? Ese instante extraño, donde la conciencia se bifurca, donde parte de ti observa y otra parte vive, ese es el umbral donde ocurre algo extraordinario. Durante estos últimos viajes nocturnos, hemos descubierto que tu mente no desaparece cuando cierras los ojos, se transforma. El guardián lógico descansa, pero tú persistes. Las capas olvidadas emergen como símbolos, como un río subterráneo que finalmente encuentra luz. Ahora llegamos a algo más radical aún, la posibilidad de que tu conciencia se despierte dentro del sueño mismo. Imagina esto. Tu cerebro durante la fase REM es un teatro donde todas las luces están encendidas menos una, la de la lógica crítica. La amígdala arde en emociones, el hipocampo teje narrativas, la corteza visual pinta mundos imposibles. Pero hay algo más sucediendo en las sombras. Hay observadores despiertos dentro de tu propia oscuridad. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante en los últimos años. Cuando experimentas lucidez onírica, cuando sabes que estás soñando mientras sueñas, tu corteza prefrontal no se despierta completamente. No es que el guardián regrese como en la vigilia, es algo diferente, es más delicado. Es como si una pequeña ventana se abriera en la puerta cerrada, permitiendo que la conciencia reflexiva asista al espectáculo sin interrumpirlo. Las ondas cerebrales durante la lucidez onírica son híbridas. Contienen la firma de la vigilia y del sueño simultáneamente. Tu cerebro está en dos estados a la vez. Eres el actor y la audiencia. Eres la pregunta y la observación de la pregunta. Esto no es ficción, es neurología pura. ¿Pero qué significa esto para quién eres realmente? Cuando logras esa lucidez, cuando te despiertas dentro del sueño, ¿quién es el que observa? ¿Es el mismo tú que existe durante el día? ¿O es una versión diferente, más auténtica, más cercana a tu esencia sin los filtros de la vigilia? Hay una paradoja profunda aquí. Durante la vigilia normal, tu conciencia está atrapada en las limitaciones del guardián lógico. Ves el mundo a través de sus reglas, sus miedos, sus patrones aprendidos. Pero cuando logras la lucidez onírica, algo extraordinario ocurre. Obtienes libertad sin perder conciencia. Puedes volar sin que la lógica te diga que es imposible. Puedes hablar con personas del pasado sin que la razón te corrija. Mantienes la capacidad de reflexionar, pero sin las cadenas del escepticismo. Respira hondo. Inhala lentamente. Exhala. Este es el momento donde la ciencia y la filosofía convergen en un solo punto. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es en tu ubicación? Nos encantaría saber en qué parte del mundo te encuentras mientras exploramos estos misterios de la mente. Profundicemos en lo que la neurociencia ha revelado. Durante la lucidez onírica hay una activación específica en la corteza prefrontal anterior, particularmente en la región frontopolar. No es el guardián completo despierto, es algo más sutil. Es como si un observador silencioso se manifestara, permitiendo que reflexiones sobre tu propio sueño mientras lo vives. Pero hay algo aún más intrigante. Cuando logras la lucidez, tu cerebro también muestra una conectividad aumentada entre regiones que normalmente están desconectadas durante el sueño. Es como si circuitos dormidos despertaran selectivamente. Tu cerebro se reorganiza a sí mismo en tiempo real, creando una configuración única
que no existe en ningún otro estado. Imagina que tu conciencia es una ciudad. Durante el día, todas las calles están vigiladas por el guardián. Durante el sueño profundo, la ciudad está dormida, sin vigilancia ni movimiento. Pero durante la lucidez onírica, ciertos barrios se encienden, mientras otros permanecen en penumbra. Hay movimiento selectivo, hay observación sin control total, hay libertad con autoconciencia. ¿Y qué sucede cuando logras esta lucidez? Muchas personas reportan que pueden tomar decisiones conscientes dentro del sueño. Pueden elegir volar en lugar de caer. Pueden dirigirse hacia los miedos en lugar de huir. Pueden transformar pesadillas en aventuras. ¿Ves la implicación? Tu conciencia despierta dentro del sueño tiene más poder del que crees. Pero hay un misterio que la ciencia aún no puede explicar completamente. ¿Por qué algunos logran la lucidez fácilmente mientras otros nunca la experimentan? ¿Por qué algunos pueden mantenerla y otros la pierden al instante? Hay factores neurológicos, ciertamente. La práctica importa, la intención importa. Pero hay algo más, algo que escapa a los instrumentos de medición. Algunos investigadores sugieren que la lucidez onírica es una habilidad que se puede entrenar. Otros creen que es una capacidad innata que algunos nunca despertarán. La verdad probablemente está entre ambas. Es como la música. Todos tienen la capacidad de escuchar, pero no todos desarrollan el oído absoluto. Sin embargo, cualquiera puede aprender a escuchar más profundamente. Lo que es seguro es esto. Cuando logras la lucidez, cuando te despiertas dentro del sueño, experimentas una versión de ti mismo que existe en un estado intermedio. No eres completamente el tú lógico del día. Tampoco eres completamente el tú instintivo de la noche. Eres algo nuevo. Eres una síntesis, y en esa síntesis hay poder, hay libertad, hay la posibilidad de conocerte a ti mismo, de una manera que la vigilia ordinaria nunca permite. Porque en la lucidez onírica, finalmente, el observador y lo observado se reconocen como uno solo. ¿Alguna vez te has despertado en un lugar completamente desconocido, sin saber cómo llegaste allí? Esa desorientación que sientes en los sueños no es un fallo de tu mente. Es algo profundo. Es la brújula de tu conciencia buscando norte en un territorio que cambia cada segundo. Respira hondo, inhala lentamente, exhala. Desde donde estés ahora, ¿qué hora marca tu reloj? ¿Dónde te encuentras? Comenta con nosotros. Esta pregunta no es casual, porque en los sueños ese sentido del lugar desaparece y eso nos revela algo esencial sobre quién eres realmente. En los capítulos anteriores descubriste que la lucidez te permite ser actor y audiencia simultáneamente. Tu cerebro entra en ese estado híbrido donde la lógica y la emoción coexisten. Pero hay algo que aún no hemos explorado completamente. Algo que sucede incluso cuando no eres lúcido. Algo relacionado con el espacio. Imagina esto. En la vigilia, tu cerebro tiene un mapa constante. Sabes dónde están tus manos, dónde está la puerta, dónde está el horizonte. Hay estructuras cerebrales dedicadas exclusivamente a esto. El hipocampo, la corteza parietal, células de lugar que funcionan como un sistema de posicionamiento global interno. Son como satélites navegando tu cuerpo en el espacio tridimensional. Pero cuando entras en el sueño profundo, especialmente en la fase REM, ese sistema de navegación se desactiva parcialmente. No completamente, parcialmente. Y aquí está lo fascinante. Tu conciencia nocturna no se confunde, no entra en pánico. Simplemente se reorienta. En los sueños puedes estar en tu casa y de repente estar en una playa que nunca has visitado. Puedes caminar por pasillos que se estiran infinitamente. Puedes volar. Puedes ser pequeño como una hormiga o grande como una montaña. Y en el momento en que lo experimentas, todo tiene sentido. Tu mente acepta estas transformaciones sin cuestionarlas. ¿Por qué ocurre esto? Porque sin el mapa espacial constante que proporciona la vigilia, tu conciencia se libera de las restricciones geométricas. El espacio se vuelve fluido, maleable, poético. Pero profundicemos más. Los neurocientíficos han descubierto algo extraordinario.
Cuando despiertas en mitad de un sueño, esos sistemas de orientación se reactivan rápidamente. Es como si tu cerebro dijera, espera, necesito saber dónde estoy realmente. Y en ese instante, la desorientación desaparece. Recuerdas tu habitación, recuerdas tu nombre, recuerdas qué día es. Esa transición es un umbral, es el momento en que tu conciencia nocturna se encuentra con tu conciencia diurna. Y en ese encuentro hay algo que revela la naturaleza más profunda de tu identidad. Porque aquí está el misterio que la ciencia apenas está comenzando a comprender. La desorientación espacial en los sueños no es una debilidad, es una característica, es una ventana hacia una forma de conciencia que no necesita anclarse en coordenadas fijas. Una conciencia que puede existir en múltiples lugares simultáneamente. Una conciencia que es menos yo aquí y más yo en todas partes. Piénsalo así. En la vigilia, tu identidad está atada a tu ubicación. Eres la persona que está en esta habitación, en esta ciudad, en este cuerpo. Tu conciencia está localizada. Es puntual, es específica, pero en el sueño esa localización se disuelve y en su lugar emerge algo más expansivo, más fluido, más cercano a la esencia pura de lo que eres, sin las limitaciones del espacio físico. Los antiguos filósofos hablaban de esto. Decían que el sueño era un viaje hacia lo universal, un momento en el que el individuo se conectaba con algo más grande que sí mismo. La ciencia moderna ha descubierto que tiene razón. Durante el sueño REM, tu corteza prefrontal, la región responsable del sentido del yo individual, reduce su actividad. Mientras tanto, otras regiones que conectan con emociones, memoria y significado se activan intensamente. Es como si tu conciencia nocturna dijera, aquí no necesito ser un punto fijo, aquí puedo ser un río, aquí puedo fluir. Y esa fluidez es precisamente lo que te permite integrar experiencias, procesar emociones, resolver problemas creativos. Porque sin estar atrapado en las coordenadas del espacio físico, tu mente puede moverse libremente entre pasado, presente y posibilidades futuras. Imagina que tu conciencia es como una brújula. Durante el día, siempre apunta hacia el norte, hacia la realidad consensual, hacia el espacio compartido que todos percibimos. Pero en el sueño, esa brújula gira, se orienta hacia adentro, hacia territorios que solo existen en ti. Y cuando te despiertas, cuando esa desorientación se desvanece y repentinamente sabes exactamente dónde estás, en ese instante experimentas algo profundo. Experimentas la reintegración, la reunión de tus dos formas de conciencia, la nocturna y la diurna, la fluida y la fija. Ese es el verdadero viaje. No es simplemente dormir, es expandirse, es contraerse, es ser múltiple y singular simultáneamente. ¿Qué te ha gustado de esta exploración? ¿Reconoces esa sensación de desorientación en tus propios sueños? Comenta, suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta, porque en el próximo encuentro descubriremos cómo esa brújula perdida en el sueño construye puentes entre todo lo que fuiste, todo lo que eres y todo lo que podrías ser. Imagina por un momento que tu cerebro es un tejedor invisible. Cada noche, mientras duermes, teje hilos que conectan quién fuiste ayer con quién serás mañana. No son hilos simples, son puentes que sostienen el peso de tu identidad a través del tiempo. Pero ¿cómo funciona realmente esta arquitectura del devenir? Cuando despiertas, crees que eres la misma persona que se acostó hace 8 horas. Sin embargo, durante esas horas nocturnas algo profundo ha ocurrido en tu interior. Tu mente no ha estado inactiva ni perdida en el caos. Ha estado haciendo el trabajo más delicado que existe: integrar tu pasado, procesar tu presente y preparar el terreno para tus futuros posibles. Recordemos lo que ya sabemos. En capítulos anteriores, descubrimos que tu conciencia en vigilia es un punto fijo en el espacio. Eres localizable, definible, contenible. Pero cuando duermes, esa estructura se disuelve. Te conviertes en un río, en algo fluido que se expande hacia territorios sin frontera. Y hay algo más que ocurre en ese movimiento. Tu mente comienza a conectar fragmentos de tiempo
que la lógica diurna mantiene separados. La neurociencia ha descubierto algo fascinante. Durante el sueño profundo, particularmente en la fase no REM, tu cerebro activa un patrón de ondas cerebrales llamado ondas lentas. Estas ondas no son simples ruido neural, son el ritmo mediante el cual tu mente revisa y reorganiza la información. Pero aquí está lo poético. No solo reorganiza, recontextualiza, reimagina. Piensa en ello así. Tu día está lleno de momentos desconectados. Una conversación con alguien en la mañana, un libro que leíste hace 3 años, el miedo que sentiste en la infancia, una esperanza que albergas para el futuro. En vigilia, estos momentos viven en compartimentos separados. Tu mente ejecutiva los mantiene organizados, clasificados, distantes los unos de los otros. Pero cuando duermes, esas paredes se vuelven permeables. Los recuerdos antiguos se encuentran con los nuevos. Las emociones no procesadas del pasado dialogan con tus aspiraciones futuras. Y en ese encuentro, algo extraordinario sucede. Emergen nuevas conexiones, nuevos significados, nuevas versiones de ti mismo. La ciencia lo llama consolidación de memoria. Pero es mucho más que eso. Es una reconciliación temporal. Tu cerebro está tejiendo una narrativa coherente de quién eres a través del tiempo. No es una narrativa lineal. Es una red compleja donde cada momento que has vivido está conectado con cada momento que vivirás. ¿Desde dónde nos escuchas en este instante? ¿Qué hora es en tu zona? Porque donde quiera que estés, en este preciso momento, alguien más en otro lugar está durmiendo. Y en ese sueño, su mente está haciendo exactamente lo mismo que la tuya hace cada noche, conectando mundos, tejiendo puentes, preparándose para ser. Hay algo que la ciencia convencional apenas comienza a entender. Durante el sueño REM, cuando tus sueños son más vívidos, tu cerebro genera una actividad que se asemeja a la que tienes en vigilia, pero con una diferencia crucial. Tu corteza prefrontal, el guardián de la lógica, está dormido. Esto significa que tu mente está libre para hacer conexiones que la razón nunca permitiría. Conexiones imposibles. Conexiones que, sin embargo, revelan verdades más profundas. Imagina que tu pasado es una habitación llena de objetos. Algunos brillan, otros están en la sombra. En vigilia, solo ves los que están iluminados. Pero en sueños la luz cambia de ángulo. De repente ves las sombras, y en esas sombras hay información valiosa. Hay patrones que tu mente consciente nunca habría detectado. Esto es lo que significa que el sueño conecta pasado, presente y futuro. No es magia, es una reorganización neurológica que permite que tu mente vea patrones a través del tiempo. Cuando despiertas, aunque no recuerdes conscientemente tus sueños, tu cerebro ha hecho el trabajo, ha integrado, ha comprendido, ha preparado. Profundicemos en esto. Neurocientíficos han observado que durante el sueño, tu hipocampo, la región responsable de la memoria, dialoga intensamente con tu corteza cerebral. Es como si tu mente estuviera preguntando, ¿qué significa esto que viví? ¿Dónde encaja en la historia de quién soy? ¿Cómo me prepara para lo que viene? Y aquí está la parte que toca lo más profundo de tu ser. Esas preguntas no tienen respuestas simples. Tu mente no las responde con palabras. Las responde con reorganización, con nuevas conexiones sinápticas, con transformación silenciosa. El futuro que experimentarás mañana no es accidental. Está siendo construido ahora mientras duermes. Tu cerebro está analizando tus patrones de comportamiento, tus miedos, tus deseos, y está prediciendo sutilmente qué versión de ti mismo necesita emerger. No es determinismo, es preparación. Es tu mente diciéndote, así es como podrías ser, así es como podrías responder, así es como podrías crecer. Cuando vuelves a despertar, eres técnicamente la misma persona, pero neurológicamente eres diferente. Tus conexiones sinápticas se han reorganizado. Tus patrones de pensamiento han evolucionado imperceptiblemente, y esa evolución repetida noche tras noche
es lo que te permite transformarte, lo que te permite ser más que lo que eras ayer. El sueño no es un paréntesis en tu vida. Es el acto creativo mediante el cual tu vida se teje continuamente. Es el puente invisible pero real entre quién fuiste, quién eres y quién estás a punto de ser. Mientras tu cuerpo descansa en la oscuridad, algo extraordinario sucede en las profundidades de tu ser. No es simplemente ausencia de movimiento, es regeneración, es reparación a nivel molecular, es el silencio que te devuelve a ti mismo. Durante el día, tu cerebro consume energía como un río en crecida. Cada pensamiento, cada decisión, cada movimiento deja una huella química. Los neurotransmisores se agotan, las proteínas se degradan, las células acumulan residuos metabólicos que, si permanecen demasiado tiempo, interfieren con tu claridad mental. Pero cuando llegas al sueño profundo, algo cambia radicalmente en tu neuroquímica. Imagina que tu mente es una ciudad bulliciosa durante el día. Millones de vehículos circulan, fábricas producen, luces brillan constantemente. Ahora llega la noche y la ciudad se vacía. Los obreros pueden finalmente reparar las calles, limpiar las plazas, restaurar lo que se ha gastado. Así funciona tu cerebro cuando duermes profundamente. En esa fase llamada sueño de ondas lentas, tu cerebro reduce su actividad metabólica deliberadamente. Parece paradójico. Descansas, pero trabajas más intensamente en tu propia restauración. La glucosa, ese combustible fundamental, se utiliza de manera diferente. En lugar de alimentar la vigilia consciente, alimenta procesos de limpieza celular que ocurren en silencio absoluto. Hay un mecanismo fascinante llamado sistema linfático. Durante el día permanece dormido, literalmente. Pero cuando cae la noche y tu cuerpo entra en sueño profundo, este sistema se activa como si despertara de un letargo milenario. Imagina conductos microscópicos que recorren todo tu cerebro, drenando los residuos tóxicos que se acumularon durante tus horas de vigilia. Una de esas toxinas se llama beta-amiloide. Suena amenazante, pero es simplemente un producto de desecho del metabolismo neuronal. Cuando se acumula excesivamente, interfiere con la comunicación entre neuronas. Tu pensamiento se vuelve nebuloso. Tu memoria falla. Pero durante el sueño profundo, ese sistema linfático la expulsa, la limpia, la elimina como si fuera basura de una ciudad después de la medianoche. ¿Sabes qué ocurre cuando alguien duerme poco durante semanas? No solo se siente cansado, su cognición se deteriora, su memoria falla, incluso su capacidad para tomar decisiones se ve comprometida. ¿Por qué? Porque el sistema linfático no tuvo tiempo suficiente para hacer su trabajo. Los residuos se acumularon. La mente quedó atrapada en su propia suciedad neurológica. Pero hay más allá de la limpieza. Durante el sueño profundo, ocurre también la síntesis de proteínas. Tu cerebro fabrica nuevas moléculas que fortalecen las sinapsis, esas conexiones entre neuronas que son el fundamento mismo de tu memoria y tu aprendizaje. Cada noche, literalmente, te reconstruyes a ti mismo a nivel molecular. Piensa en lo que aprendiste ayer, una nueva habilidad, una información importante, una experiencia emocional. Esa información llegó a tu cerebro en forma de impulsos eléctricos y cambios químicos. Pero eso es solo el primer paso. Durante la noche, mientras duermes profundamente, esa información se consolida. Las proteínas se reorganizan, las sinapsis se fortalecen. Lo que era frágil y temporal se convierte en duradero, en parte de quién eres. Esta es la razón por la cual los estudiantes que duermen bien después de aprender retienen más información que aquellos que permanecen despiertos estudiando. No es debilidad mental, es neurociencia pura. El sueño no es el enemigo del aprendizaje, es su aliado más poderoso. Y aquí viene algo aún más profundo. Durante el sueño profundo, tu cuerpo libera hormona del crecimiento, no solo en niños, también en adultos. Esta hormona no solo repara músculos y huesos, afecta tu metabolismo, tu composición corporal, incluso tu sistema inmunológico. Dormir mal no solo te deja cansado mentalmente, te deja vulnerable físicamente. ¿Desde dónde nos escuchas ahora?
¿Qué hora es en tu ubicación? Quizás estés a punto de entrar en ese silencio reparador. Quizás ya hayas pasado por él hace horas. Pero independientemente de cuándo leas esto, tu cerebro sigue trabajando en su propia regeneración cada noche. Hay algo casi poético en esto. Mientras duermes, sin hacer nada, sin esforzarte, tu cuerpo y tu mente se reparan a sí mismos. No necesitas hacer ejercicios especiales. No necesitas tomar suplementos milagrosos. Solo necesitas permitir que el silencio haga su trabajo. Pero la neuroquímica del sueño va más allá de la limpieza y la reparación. También hay reorganización emocional. Durante el sueño REM, cuando soñamos vívidamente, tu amígdala se activa intensamente, mientras tu corteza prefrontal, el guardián de la lógica, se desactiva. Esto permite que proceses emociones de manera diferente a como lo haces en vigilia. Los miedos se contextualizan, los traumas se integran, las alegrías se consolidan. Es como si tu mente necesitara ese espacio sin la interferencia de la lógica para verdaderamente sanar emocionalmente. Durante el sueño profundo limpias tus residuos neurales. Durante el sueño, REM integras tus emociones. Ambos son esenciales. Ambos son silenciosos. Ambos ocurren sin que hagas nada consciente para facilitarlos. Cuando despiertas después de una noche de sueño reparador, no solo te sientes descansado, literalmente eres una versión regenerada de quien fuiste cuando te acostaste. Tu cerebro es más limpio. Tus sinapsis son más fuertes. Tus emociones están mejor integradas. Tu cuerpo está más reparado. Este es el verdadero poder del silencio nocturno. No es pasividad. Es transformación profunda a nivel molecular, neurológico y emocional. Es el trabajo más importante que hace tu cuerpo cada noche y ocurre cuando estás completamente inmóvil, completamente inconsciente de lo que sucede. Respira profundamente. Permite que esta verdad se asiente en ti. Cada noche, sin que lo pidas, tu cuerpo y tu mente se reparan a sí mismos. Es un acto de gracia biológica que ocurre en el silencio más absoluto. ¿Quién eres cuando cierras los ojos? No es una pregunta menor. Es la pregunta. Porque mientras tu cuerpo descansa en la oscuridad, algo extraordinario ocurre. La identidad que construiste durante el día se disuelve, se reorganiza, emerge transformada. Y aquí yace un misterio que la neurociencia apenas comienza a susurrar. Respira hondo, inhala profundamente, exhala lentamente. Suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas. Esta noche navegaremos hacia el corazón de quién eres realmente. Imagina esto. Durante el día tu conciencia es un director orquestador. Controla, decide, filtra, resuelve. Eres una entidad coherente, lineal, reconocible. Tu yo de hoy saluda a tu yo de ayer con una continuidad clara. Pero cuando el sueño llega, algo se quiebra. O mejor dicho, algo se libera. En vigilia, tu corteza prefrontal dirige el espectáculo. Es el guardián de la lógica, el arquitecto de la identidad continua. Pero en el sueño ese guardián adormece. Y entonces, ¿quién eres? ¿Desapareces? ¿Te transformas? ¿Existes de otra manera? La neurociencia revela algo fascinante. Tu cerebro no se apaga en el sueño, se reorganiza. Diferentes redes neurales se activan, se comunican de formas que jamás ocurren en vigilia. El centro emocional se intensifica mientras la lógica reposa. La memoria se teje con la imaginación, y en ese espacio emerges como alguien distinto, no menos real, simplemente diferente. Profundicemos en esto. Hay un concepto que llaman continuidad del yo. Durante el día experimentas una ilusión de continuidad. Crees ser la misma persona que eras hace una hora, hace un año. Pero esa continuidad es una construcción narrativa, un hilo que tu mente teje constantemente para darte sentido. En el sueño, ese hilo se suelta. Imagina que tu identidad es un río. En vigilia, el río fluye en una dirección clara, con márgenes definidos, con un destino aparente. Pero en sueños, el río se expande, desborda sus márgenes, se mezcla con afluentes que no esperabas, se convierte en océano, en lluvia, en niebla.
¿Sigue siendo el mismo río? La pregunta es tan antigua como la filosofía misma. Y hay algo más. Durante el sueño profundo, mientras el sistema linfático limpia los residuos tóxicos de tu cerebro, algo ocurre en los niveles más profundos de tu identidad. Las proteínas se sintetizan, la memoria se consolida, las emociones se reorganizan. Pero esto no es solo limpieza biológica, es transformación existencial. Cada noche, literalmente, te reconstruyes. Aquí está lo extraordinario. Los neurocientíficos han descubierto que durante el sueño REM, cuando ocurren la mayoría de tus sueños vívidos, ciertos neurotransmisores desaparecen casi por completo. La noradrenalina, que mantiene tu sentido de lógica y continuidad en vigilia, se reduce drásticamente. Sin ese químico, tu sentido de identidad se vuelve fluido, maleable, casi líquido. Eres más libre, pero también más fragmentado. Eres múltiple. ¿Desde dónde nos escuchas en este instante? ¿Qué hora es allí? Quizás estés en la penumbra, en ese umbral entre vigilia y sueño, exactamente donde ocurre la magia. Respira con nosotros, siente cómo tu identidad también respira. Porque aquí está la verdad que pocas personas entienden. No tienes una identidad, tienes identidades. Eres una en vigilia, otra en sueño profundo, otra más en los sueños vívidos. Eres múltiple pero no fragmentado. Eres uno pero no único. Eres un espectro de posibilidades que tu cerebro orquesta cada 24 horas. Los filósofos antiguos lo sabían intuitivamente. Heráclito decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque el río cambia y tú cambias. Pero los antiguos no sabían que literalmente durante el sueño tú cambias a nivel neuronal. Tu estructura de identidad se reorganiza. Las conexiones sinápticas que definen quién eres se reconfiguran. No eres la misma persona que fuiste hace 8 horas, pero hay una paradoja hermosa aquí. A pesar de toda esta transformación, de toda esta fluidez, hay algo que persiste, algo que continúa. Algunos neurocientíficos lo llaman el núcleo del yo, una especie de continuidad profunda que trasciende los cambios de estado. Es como si hubiera un observador quieto en el centro de la tormenta, viendo todas tus transformaciones sin ser transformado por ellas. Eso es lo que la meditación antigua llamaba el testigo. Y la neurociencia moderna está comenzando a encontrar sus correlatos cerebrales. Hay redes neurales que permanecen activas incluso en el sueño más profundo, manteniendo una especie de conciencia mínima, un testigo que observa sin juzgar. Así que cuando te preguntas quién eres en el sueño, la respuesta es, eres una versión más profunda de ti mismo. No menos real que la versión diurna, simplemente más cercana a tu esencia, más libre de las construcciones narrativas que necesitas para funcionar en el mundo. Y cada noche, cuando duermes, viajes hacia esa identidad más profunda. Te permites ser múltiple, te permites transformarte, te permites ser el río que desborda, el océano que contiene, la niebla que se disuelve. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el corazón de quién eres realmente. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué verdad sobre ti mismo has descubierto esta noche. Porque el viaje continúa y cada pregunta que haces te acerca más al misterio de tu propia existencia. Y aquí es donde la ciencia se detiene y el misterio comienza a respirar. Hemos explorado cómo tu cerebro se reconstruye cada noche. Hemos visto cómo la identidad se disuelve y se expande simultáneamente. Hemos comprendido que algo persiste, un testigo silencioso que observa sin interferir. Pero hay una pregunta que permanece suspendida en el aire, como una estrella que brilla justo en el horizonte. ¿Qué es exactamente ese testigo? ¿Quién observa cuando el yo desaparece? La neurociencia moderna posee herramientas extraordinarias. Puede mapear cada sinapsis, medir cada impulso eléctrico, registrar cada cambio químico en tu cerebro dormido. Puede decirnos con precisión cuándo la amígdala se activa, cuándo el tálamo filtra información, cuándo los neurotransmisores se transforman en susurros. Pero existe un abismo que ningún instrumento ha podido atravesar completamente. Imagina que tu conciencia es un río.
La ciencia puede estudiar el flujo del agua, analizar su composición molecular, predecir su trayectoria. Pero no puede explicar por qué el río siente su propio movimiento. No puede medir la experiencia de ser agua fluyendo. Esto es lo que los neurocientíficos llaman el problema difícil de la conciencia. No es difícil porque sea complicado, sino porque toca algo que escapa a la medición. Tú puedes explicar cada proceso neurológico del sueño, cada transformación química, cada reorganización sináptica. Pero ¿cómo explicas que haya algo que experimenta todo esto? ¿De dónde surge esa sensación de existencia cuando los procesos cerebrales son solo procesos? Durante el sueño profundo, cuando la corteza prefrontal descansa y tu identidad cotidiana se disuelve, algo permanece. No es el yo que conoces en vigilia, no es la voz que habla contigo durante el día. Es algo más primordial, más cercano al ser puro que al hacer. Algunos neurocientíficos sugieren que la conciencia podría ser un epifenómeno, un subproducto sin función real. Otros proponen que es fundamental, tan básica como la energía o la materia. Algunos incluso especulan que podría estar distribuida en el universo de formas que aún no comprendemos. Pero mientras debaten, tú duermes. Y en ese dormir algo despierta. La investigación reciente ha revelado algo fascinante. Incluso durante el sueño profundo, cuando la actividad consciente parece estar ausente, hay patrones de actividad que persisten. No son los patrones del pensamiento racional. Son más sutiles, más difusos, como las ondas que quedan en el agua después de que una piedra ha caído. Estos patrones sugieren que la conciencia no desaparece durante el sueño. Se transforma. Se vuelve más difusa, menos enfocada, pero no cesa de existir. Es como si tu conciencia se disolviera en un océano más vasto, perdiendo sus límites individuales, pero ganando una conexión con algo más amplio. Y aquí está lo verdaderamente intrigante. Cuando despiertas, esa conciencia difusa se recolecta nuevamente en el yo que reconoces. Pero no es exactamente el mismo yo que se durmió. Ha sido tocado por algo. Ha estado en contacto con una dimensión de tu ser que no tiene palabras, que no tiene forma, pero que existe. La filosofía antigua ya lo sabía. En las tradiciones contemplativas de Oriente se habla del testigo eterno, del observador inmutable que permanece incluso cuando todo cambia. No como una entidad separada, sino como la naturaleza misma de la conciencia, algo que no es afectado por el sueño, la vigilia, el pensamiento o la ausencia de pensamiento. La ciencia moderna está comenzando a aproximarse a estas mismas conclusiones, pero desde otro ángulo. A través de la neuroimagen, la medición de ondas cerebrales, el estudio de estados alterados de conciencia, y lo que descubre es que existe una continuidad fundamental que trasciende los estados cerebrales específicos. Pero hay algo que la ciencia aún no puede medir: la cualidad de tu experiencia. El hecho de que sientes, de que experimentas, de que hay algo que es como ser tú. Esto es lo que los filósofos llaman qualia, el rojo del rojo, la suavidad del terciopelo, la soledad de la medianoche. Ningún instrumento puede capturar esto porque estos instrumentos están diseñados para medir lo objetivo, y la experiencia es profundamente subjetiva. Durante el sueño, cuando tus defensas cognitivas se disuelven, esta experiencia se vuelve más transparente, menos filtrada por la interpretación, menos mediada por el lenguaje, más cercana a su naturaleza pura. Por eso los sueños a menudo se sienten más reales que la realidad, porque están menos mediatizados, porque son más cercanos a la experiencia bruta de existir. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Porque mientras lees estas palabras, tu cerebro está procesando información, tu conciencia está aquí, presente. Pero en pocas horas, cuando cierres los ojos, esa misma conciencia viajará a un lugar que la ciencia apenas puede cartografiar. El misterio persistente no es un fracaso de la ciencia, es una invitación a profundizar. Es el reconocimiento de que existen dimensiones de tu naturaleza que requieren tanto la medición como la contemplación, tanto el análisis como la experiencia directa. Lo que la ciencia aún no puede explicar completamente es precisamente lo que te define.
No es un vacío en el conocimiento, es el horizonte mismo del conocimiento, el punto donde la objetividad se encuentra con lo inmensurable. Y quizás eso es exactamente lo que necesitamos recordar, que no eres solo un conjunto de procesos neurológicos, aunque lo eres, que no eres solo un yo consciente limitado, aunque lo parece, que eres algo más vasto, más misterioso, más profundo de lo que cualquier ciencia podría capturar completamente. El sueño te lo recuerda cada noche. Cuando duermes, esa verdad se vuelve evidente, porque en el sueño, el yo se disuelve, pero la experiencia continúa. La conciencia persiste, transformada, expandida, tocando algo que trasciende las palabras. Ahora que comprendes que la conciencia no desaparece, sino que se transforma cada noche, surge una pregunta que te toca directamente. ¿Qué haces con este conocimiento? La respuesta no está en la teoría, está en la práctica, en el espacio delicado donde la ciencia y tu experiencia vivida convergen. Imagina que durante años has estado navegando un río en la oscuridad, sin saber realmente qué sucedía bajo la superficie. Ahora posees un mapa, pero un mapa no es el viaje. El verdadero despertar consciente comienza cuando integras lo que sabes sobre tu naturaleza dual, cuando dejas de vivir el sueño y la vigilia como dos mundos separados y empiezas a verlos como dos ritmos de una misma sinfonía. La integración de tu naturaleza dual no es un concepto abstracto. Es algo que puedes practicar, experimentar, sentir. Comienza con una pregunta simple pero profunda. ¿Quién observa tus sueños mientras duermen? Durante el sueño REM, tu corteza prefrontal descansa. La lógica se retira, pero algo permanece despierto. Algo ve, algo siente. Ese testigo silencioso que mencionamos en el viaje anterior no es una ilusión poética. Es observable, es real. La técnica del lucid dreaming, el sueño lúcido, es una puerta hacia esta integración. No es magia, es neurofisiología aplicada a la conciencia. Cuando practicas el reconocimiento de patrones durante el día, cuando te preguntas regularmente si estás soñando, cuando observas los detalles sutiles de tu entorno con curiosidad, estás entrenando una red neuronal específica, la red de modo por defecto y la corteza prefrontal dorsolateral, que permanece parcialmente activa incluso durante el sueño. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Porque lo que compartiremos ahora depende de dónde estés. Si es de noche, si estás en el umbral del sueño, tu cerebro ya está comenzando a cambiar. Si es de día, estás recordando este conocimiento desde la vigilia, pero algo en ti resuena como si ya lo supieras. Profundicemos en una práctica específica. El reality testing, la prueba de realidad, es deceptivamente simple. Durante el día detente varias veces. Mira tus manos. Presiona suavemente tu dedo contra la palma. ¿Qué sientes? En el sueño esta sensación es diferente. Los bordes son menos nítidos. La física es más fluida. Tu cerebro durante el sueño no procesa el dolor de la misma manera. No es que no lo sientas, es que lo sientes de forma distinta, como si fuera una idea del dolor más que el dolor mismo. Cuando repites este gesto durante el día, durante la vigilia, estás creando una huella neuronal. Tu cerebro comienza a automatizar la pregunta. ¿Soy consciente de dónde estoy? ¿Soy consciente de quién soy? Y entonces, cuando entras en el sueño, esta pregunta persiste. La red que entrenaste durante la vigilia se activa incluso cuando la corteza prefrontal descansa. Y en ese momento, en ese instante preciso, algo extraordinario ocurre. Te vuelves consciente dentro del sueño, pero aquí está lo verdaderamente transformador. No se trata solo de tener sueños lúcidos como una experiencia exótica. Se trata de lo que sucede cuando integras esa experiencia. Cuando despiertas de un sueño lúcido, tu cerebro ha experimentado algo que desafía la separación que creíamos existía entre conciencia e inconsciencia. Has sido consciente en ambos estados. Has observado tu mente creando realidades. Has visto cómo la realidad que experimentas ahora, en la vigilia, es también construcción, también interpretación, también narrativa que tu cerebro teje constantemente.
Esto no es una distracción intelectual, es una puerta a la libertad. Cuando comprendes que tu conciencia es más flexible de lo que imaginabas, que puede existir en múltiples modos, que puede observar desde diferentes ángulos, algo se libera en ti. El miedo disminuye, la rigidez mental se suaviza. Te vuelves más adaptable, más resiliente, más profundamente vivo. La técnica de la visualización antes de dormir es otra práctica poderosa. No es meditación pasiva. Es una conversación activa con tu mente durmiente. 30 minutos antes de acostarte, siéntate en silencio. Respira lentamente. Luego, con intención clara pero sin tensión, visualiza una escena en la que estás en un sueño y te das cuenta. No es un pensamiento forzado, es una semilla plantada. Es una invitación suave a tu mente inconsciente. Tu cerebro durante el sueño es un órgano de aprendizaje extraordinario. Responde a las intenciones que plantas durante la vigilia. Cuando estableces esta comunicación, cuando dejas de tratar el sueño como algo que simplemente te sucede y empiezas a verlo como un espacio donde participas activamente, la integración comienza. Y hay algo más profundo aún. Cuando integras tu naturaleza dual, cuando comienzas a vivir desde la comprensión de que eres tanto el observador lúcido como el soñador, tanto la conciencia despierta como la transformada, accedes a una forma de ser que trasciende la dualidad. Ya no luchas contra el sueño ni lo idealizas. Ya no rechazas la vigilia ni la sobrevaloras. Simplemente fluyes entre los dos estados, aprendiendo de cada uno, utilizando los dones de cada uno. El sueño profundo sigue siendo misterio. La ciencia explica sus mecanismos, pero el sentido de lo que experimentas allí, ese contacto con algo sin tiempo, sin forma, sin yo, permanece como pregunta abierta, y eso está bien. No todo necesita ser explicado. Algunos umbrales son más valiosos cuando permanecen parcialmente velados. La integración es un viaje, no un destino. Cada noche es una oportunidad nueva. Cada despertar es un retorno. Y cada vez que practicas, cada vez que observas, cada vez que reconoces tu conciencia transformada durante el sueño, te acercas a algo que muy pocos humanos experimentan, la unidad consciente de tu ser completo. Hemos llegado al umbral final de este viaje. No es un cierre, sino un retorno a ti mismo, transformado por todo lo que has recorrido en estas noches de exploración. Imagina que durante 17 noches has estado descubriendo habitaciones ocultas dentro de tu propia casa. Cada puerta que abrimos reveló algo diferente. Las olas de tus ritmos cerebrales, el teatro de tus emociones dormidas, la arquitectura de tus recuerdos tejidos mientras descansas. Pero ahora, de pie en el centro de tu hogar interior, comprendes algo que no podía explicarse en los primeros pasos. No viniste aquí solo para entender la ciencia de los sueños. Viniste para entenderte a ti mismo. Respira profundo. Este es el momento de la síntesis, donde la neurociencia y la filosofía se abrazan sin conflicto, donde la razón y el misterio coexisten en el mismo espacio que ocupas cada noche. Comenzamos con una pregunta sencilla. ¿Por qué soñamos? Y la ciencia respondió con elegancia. Tus sueños consolidan memorias, procesan emociones, ensayan escenarios, preparan tu cuerpo para el siguiente día. Cada fase del sueño cumple una función, desde la reparación neurológica hasta la integración del aprendizaje. Pero conforme profundizamos, descubrimos que la pregunta inicial era apenas la superficie de un océano mucho más vasto. Luego, exploramos cómo tu cuerpo se transforma en la oscuridad. La melatonina fluye, tu temperatura desciende, tus músculos se paralizan mientras tu mente se desata. Los neurotransmisores cambian de guardia como actores en un escenario infinito. La noradrenalina se retira, permitiendo que la imaginación florezca sin la censura de la lógica. Tu cerebro se convierte en algo diferente, y tú con él. Pero aquí radica el misterio más profundo. ¿Eres diferente o simplemente más auténtico? Cuando adentramos el territorio de las emociones en los sueños, descubrimos que el miedo, la alegría, la tristeza adquieren una intensidad que desafía la explicación. Tu amígdala se activa intensamente,
mientras tu corteza prefrontal descansa, creando experiencias emocionales que pueden ser más vívidas que cualquier cosa que sientas despierto. La ciencia explica el mecanismo, pero tu experiencia permanece única, intransferible, profundamente tuya. Y entonces llegamos a las preguntas que la ciencia no puede responder completamente. ¿Quién eres cuando duermes? Durante el sueño profundo, cuando los patrones de actividad cerebral se ralentizan y se vuelven más sincronizados, ¿desaparece tu conciencia o se transforma en algo que nuestros instrumentos no pueden medir? Exploramos cómo la identidad no es una entidad fija, sino un flujo continuo que se reconstruye cada noche. Cada mañana despiertas siendo una versión ligeramente diferente de quien eras al acostarte, porque tu cerebro ha procesado, integrado, transformado. La conciencia lúcida nos mostró que la mente dormida es más accesible de lo que imaginamos, que puedes entrenar tu atención, desarrollar la capacidad de observarte a ti mismo dentro del sueño, de reconocer que estás soñando sin despertar. Esta habilidad no es un truco, sino una puerta hacia la comprensión de tu propia naturaleza. Cuando logras lucidez onírica, tocas algo fundamental, que la conciencia es flexible, que puede existir en múltiples estados simultáneamente, que la frontera entre vigilia y sueño es más permeable de lo que la educación convencional nos enseña. Integramos prácticas concretas en tu vida cotidiana. El reality testing, ese simple acto de preguntarte si estás soñando varias veces al día, no es una técnica trivial. Es un recordatorio de que la realidad que experimentas siempre merece cuestionamiento amable. La visualización previa al sueño, donde plantas semillas de intención antes de cerrar los ojos, te conecta con tu capacidad de co-crear tu experiencia onírica. El reconocimiento de patrones te enseña a leer el lenguaje simbólico de tu psique, a comprender que tu mente nocturna habla en metáforas que tienen sentido profundo. Pero el retorno verdadero no es hacia el conocimiento externo, es hacia ti mismo. A lo largo de este viaje, hemos tejido una comprensión fundamental, que la conciencia no desaparece cuando duermes, sino que se transforma. Que el testigo profundo, esa presencia que observa sin juzgar, persiste en todas tus noches, que eres múltiple durante el sueño, pero también singular, que tu identidad es tanto neurología como misterio, que la ciencia y la poesía no compiten. Se necesitan mutuamente para revelar la verdad completa. Cada noche que duermes es una oportunidad de unificación, de integrar las partes de ti que están dispersas durante el día, de permitir que la mente profunda haga su trabajo sin la interferencia constante del pensamiento racional, de descubrirte en los territorios donde la lógica no puede entrar. El viaje no termina aquí. Apenas está comenzando en una dimensión diferente, porque ahora que comprendes lo que ocurre en tu mente dormida, cada noche será diferente. Cada sueño será una invitación a conocerte más profundamente. La ciencia te ha dado el mapa, pero tú eres el explorador. El misterio sigue ahí, intacto, esperándote en el umbral del sueño. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento final? ¿Qué hora es donde te encuentras? Comparte tu ubicación y hora en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este largo viaje hacia ti mismo. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué transformación has experimentado al explorar tu naturaleza nocturna. El sueño te espera y ahora despiertas dentro de él.